mucho gusto tener a Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, aquí en la vía telefónica. Buenos días, Paulina. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y despertarte temprano. El día de ayer hubo una comparecencia por parte de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, donde dijo lo siguiente al respecto de que pues va a haber atonía en la economía de nuestro país. Mira, vamos a escuchar el audio y me gustaría que platicáramos al respecto. Así fue como lo dijo Claro. la gobernadora. La información de inicios de 2025 apunta a que en el primer trimestre de este año persista la debilidad en el panorama económico nacional y se prevé que la economía presente atonía en 2025 en su conjunto. El entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja para la actividad económica. Además, se publicaron las minutas del Banco de México, donde señala claramente que los riesgos de que haya una recesión en la economía de nuestro país se hacen más grandes. Entonces, Paulina, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho en Banamex al respecto de lo que sucede o lo que ha sucedido en los primeros 3 meses del año en nuestro país? Pues sí, creo que justo como todos ya habíamos esperado y lo que se está anunciando en todos lados, el primer trimestre del año probablemente va a ser bastante débil. Nosotros en Banamex estamos estimando nuevamente que se vea una caída del PIB trimestral, igual que lo vimos en el cuarto trimestre del año pasado. Nosotros estamos estimando una caída de 0.5%. Entonces, pues bueno, ya pronto tendremos el dato a finales de este mes, entonces creo que no hay ninguna noticia que también la gobernadora ya se quiera estar adelantando a pues anunciar que vamos a ver menor crecimiento en este primer trimestre y a lo largo de todo el año. Para Banxico, pues justo ellos tienen su pronóstico de crecimiento en un rango de -0.2 a 0.4, entonces, pues bueno, creo que todavía puede haber margen para que se mantenga alrededor de cero, pero varios de los miembros de la Junta de Gobierno, justo en la minuta de ayer, pues ya empezaron a decir que tal vez el balance de riesgos está más deteriorado que antes, lo que nosotros interpretamos como que tal vez van a tener que hacer un ajuste a la baja en su pronóstico. Incluso uno de los miembros dice que es muy probable que el crecimiento se ubique en el rango bajo del pronóstico del PIB, entonces sería el -0.2. Entonces, pues sí, creo que ya por todos lados están sonando las alertas de un menor crecimiento este año e incluso pues riesgos de que sea crecimiento negativo. Ahora, Paulina, de manera rápida, se ha convertido en usual, como dices, ya muchas personas lo han comentado. Se veía que iba a haber una economía mexicana más débil. ¿Cuáles son los rastros principales que ha dejado? ¿Cuáles son las señales principales que se han visto alrededor de la economía para que todo mundo empiece a entrar en este consenso, menos la Secretaría de Hacienda, ¿no? Bueno, sí, por eso tampoco creo que es gran noticia. Normalmente pasa que son sobreoptimistas con sus pronósticos del PIB. Pero pues bueno, hay varios factores que están pesándole a la economía nacional. Obviamente ahorita todo el mundo está haciendo sonar las alarmas, sobre todo por todas las políticas comerciales de Donald Trump, pero creo que no hay que dejar de lado que empezaron a deteriorarse un poco las perspectivas desde medianos del año pasado con diversas de las políticas que se implementaron aquí en México, la reforma del Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos. Entonces, bueno, desde ahí nosotros empezamos a ajustar a la baja nuestras expectativas de crecimiento para este año y pues ya obviamente durante el 2025 lo que más nos ha afectado es la incertidumbre global que ha estado tan elevada, sobre todo pues en estos últimos días que ponen aranceles, al día siguiente los cambian, luego salen a las noticias a decir que siempre no, que eran diferentes a lo que habían dicho. Entonces pues hay muchísima incertidumbre con esta política comercial de Estados Unidos, que pues obviamente tiene efectos muy adversos para la inversión, para el consumo, para todas las decisiones de las empresas y de los hogares. Entonces este sería el primer factor. Obviamente también tenemos pues la incertidumbre específica para México, pues desde que se pusieron los aranceles del 25% para nuestra economía, aunque luego dijeron, bueno, hay excepciones por Temex, pues de cualquier forma aumentaron mucho los aranceles con respecto a lo que teníamos el año pasado y pues obviamente eso también hace que la incertidumbre nacional sea mucho más fuerte que la que ya teníamos. Y pues bueno, al final también tenemos esta inercia que ya había mencionado, que desde el cuarto trimestre ya vimos una caída en el PIB, entonces tampoco es que veníamos creciendo muy bien el año pasado y todo sea culpa de los aranceles, ¿no? Más bien ya también traemos esta inercia que pues nos haría también llegar a un menor crecimiento durante todo este año y pues obviamente también tenemos el mala señal de que en Estados Unidos también podría verse un menor crecimiento que lo que habíamos esperado antes, incluso también se está hablando allá de riesgos de recesión.
y pues obviamente si Estados Unidos crece menos, pues también eso nos acaba pegando a nosotros por ser uno de nuestros principales socios comerciales. Entonces, pues bueno, con todo esto es que sí vemos nosotros los riesgos bastante sesgados a la baja. Entonces, pues bueno, aunque tenemos el crecimiento nosotros estimado en cero, pues todavía podríamos ajustarlo dependiendo de cómo se vayan esclareciendo estos factores. ¿Cuál es el factor, obviando un poco el hecho de los aranceles y que si, por ejemplo, se cumple la amenaza que nos acaban de hacer ayer en la tarde por el conflicto de agua, ¿no? Obviando un poquito esto, que es una parte que carece de certeza por o por el origen de la misma, que es el presidente de los Estados Unidos y la política como se lleva, ¿hay algún otro factor que pueda descomponerse completamente, que no esté relacionado? O digo, al final del día todo se relaciona y si la inflación, por ejemplo, se descompone, pues bueno, le va a afectar a todo. Pero ¿hay algo que tú veas que es intrínseco de México, como bien dices, por la debilidad que ha mostrado la economía desde hace tiempo? Pues también tenemos aquí el otro gran factor nacional, que es la consolidación fiscal. Justo pues aquí tuvimos todo el problema el año pasado, que mientras el crecimiento iba más o menos bien y todavía no veíamos ningunos riesgos muy fuertes de una gran desaceleración, pues más bien el gobierno lo que hizo fue gastar muchísimo, que pues resulta contraintuitivo para la teoría económica, porque más bien en esos momentos es cuando debes de ahorrar. Y ya en este año que nosotros estamos viendo el crecimiento en cero y que cada vez las perspectivas se deterioran más, pues ya el gobierno no tiene dinero para apoyar a la economía y un poco para tratar de brincar este periodo de una desaceleración tan fuerte, y más bien están tratando de hacer lo contrario, ¿no? Desde el año pasado, pues como gastaron tanto, aumentó la deuda, aumentó el déficit y ahorita lo están tratando de echar para atrás. Entonces obviamente eso también le acaba pegando al crecimiento. Un poco pues se ha frenado sobre todo el gasto en inversión de parte del gobierno, ya que la mayoría del dinero que sí tienen está comprometido en programas sociales y transferencias. Entonces pues creo que también el gasto público no se ha hecho de la manera más eficiente y pues al final eso también le acaba afectando mucho pues al país en general, ¿no? Entonces pues sí creo que más allá de las políticas que se hayan dado en Estados Unidos, pues el mal uso de la política fiscal en México y además de todas estas reglas que van cambiando, pues hacen que las reglas del juego precisamente no estén muy claras para los empresarios y pues también eso tiende a frenar la inversión. Claro. Ahora, justo hablando del Banco de México, ustedes tienen su encuesta, la sacan cada 15 días. ¿Qué es lo que han recogido y dónde ven ustedes, no solamente con los mercados, también me gustaría saber cuál es la proyección que ustedes están teniendo? ¿Cómo ven que va a cerrar la tasa de interés a el 2025? Venimos justo de unas minutas que se publicaron ayer, una reunión de 27 de marzo, hubo un recorte de 50 puntos base, se deja en 9%, y es lo que el Banco de México puede hacer para apoyar un poco a la economía del país en estos momentos tan complejos. ¿Dónde ven dónde ven ustedes que acabe el 2025 la tasa? Claro, sí, pues justo nosotros a partir de las minutas de ayer hicimos un pequeño ajuste en nuestra proyección de tasa. Antes la estábamos viendo al cierre de año en 7.25, pero justo como sí vimos a los miembros de la Junta muy preocupados por el deterioro en las perspectivas de crecimiento, ahora estamos esperando, de hecho, 2 recortes más de 50 puntos base, y después de esos recortes de 25, con lo que la tasa pues llegaría a 7% al cierre de este año. Pero sí todavía estamos por debajo del consenso, tanto de la encuesta de Citi México como de la encuesta Banxico, porque en ambos casos el pronóstico se ubica todavía en 8% para el cierre de año. Pues creemos que obviamente esto se ha tardado en reflejar porque no resulta tan lógico que si en ambas encuestas se han ido reduciendo muchísimo las perspectivas de crecimiento del PIB, mientras que los de la inflación se han mantenido estables y mientras que varios de también los analistas están anticipando estos recortes de 50 puntos base, no se hayan ajustado las perspectivas de fin de año. Entonces, bueno, creo que sí lentamente tenderían a ajustarse un poco más a la baja, pero pues tampoco creo que puedan bajar mucho más del 6,75%, porque pues esto sería ya el rango superior, el punto intermedio de la tasa neutral. Entonces aquí todavía podrían decir los miembros de la Junta que se mantienen en terreno restrictivo un poco para enfrentar pues todos los riesgos que estamos viendo con tanta incertidumbre. Paulina, me queda un minuto aproximadamente, solamente. Jerome Powell ha mencionado en todos los discursos últimamente que a pesar de lo que viene con las aranceles dentro de los Estados Unidos, ellos no están apresurados para recortar su tasa. Normalmente se ve cierta conjunción en las decisiones que se toma el Banco de México y la Reserva Federal. ¿Ves que puede haber alguna restricción por parte del Banco de México si la Reserva
Reserva Federal de los Estados Unidos no la corta precisamente para mantener esta distancia frente a la tasa que tienen en Estados Unidos? Yo creo que en el corto plazo no. Por suerte todavía tenemos un diferencial relativamente amplio con la Fed y los mismos miembros de la Junta han querido hacer este punto de decir que por ahora pues no tenemos que responder uno a uno a lo que haga la Fed, sobre todo porque nuestras economías se están enfrentando a panoramas muy diferentes, ¿no? Mientras que en Estados Unidos sí están muy altas las presiones de inflación, aquí parece que ganan los riesgos a la baja del crecimiento económico. Entonces, excelente. En el corto plazo creo que no frenaría. Muchas gracias, Paulina. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.